Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Los apuntes para estas lecturas los he tomado del libro del profesor William Trench. Este libro está escrito en el idioma inglés y fue publicado en el año 2013. Ecuaciones diferenciales elementales y problemas con valores en la frontera. Lectura número 13. Capítulo 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Sección 2.1. Ecuaciones lineales de primer orden. Ejercicios resueltos. Los enunciados son tomados del libro del profesor Trench. Ecuaciones diferenciales elementales, capítulo 2.1. Ecuaciones lineales. En los ejercicios 38 a 42, resuelva el problema de valor inicial y deje la respuesta en una forma que implique una integral definida. Puede resolver estos problemas numéricamente mediante los métodos discutidos en el capítulo 9.3. Voy a resolver dos de estos ejercicios, el 39 y el 42. En el ejercicio 39 se da este problema de valor inicial, compuesto por esta ecuación diferencial no homogénea lineal de primer orden y esta condición inicial. Resolvemos la ecuación diferencial no homogénea por el método de variación de parámetros. Proponemos una solución para esta ecuación de la forma y igual a u de x por y sub 1, donde y sub 1 es una solución de la ecuación homogénea asociada, que es la siguiente. La ecuación ya la tenemos en la forma estándar. Forma requerida para poder aplicar este procedimiento. Resolvamos la homogénea por separación de variables. Integramos con respecto a la variable independiente x en ambos miembros de esta igualdad. La primera derivada de la función y en la variable x por la diferencial de x es igual a la diferencial de y. La antiderivada de 1 sobre y respecto a la variable y es logaritmo natural de y. La antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x. De acuerdo con una propiedad de los logaritmos, este menos 1 que multiplica el coeficiente puede pasar a multiplicar al exponente del argumento del logaritmo. Ambos miembros están dados en términos de logaritmos naturales, de tal modo que los argumentos deben de ser iguales. Y igual a x a la menos 1. Y hemos hallado y sub 1, una solución cualquiera que no sea la trivial de la homogénea, de tal modo que nuestra función solución tiene la forma y igual a u por x a la menos 1. En la ecuación no homogénea, f de x, el miembro derecho, es igual a seno de x sobre x al cuadrado. Establecemos la siguiente igualdad. La primera derivada de u por y sub 1 igual a f de x. Despejamos la primera derivada de u multiplicando ambos miembros por x y se obtiene u' igual al seno de x, esto dividido entre x. Integramos en ambos miembros de esta igualdad para obtener u igual a la integral del seno de x sobre x. No existe una función elemental que al derivar me dé seno de x sobre x. Entonces dejamos la antiderivada expresada de esta forma.
y se adiciona una constante de integración c, de tal modo que la solución general uniparamétrica de la ecuación diferencial no homogénea, al sustituir esta u acá, es la siguiente. Esta antiderivada es una función de x, que se puede expresar de la siguiente manera. Como una integral definida con el límite inferior una constante y el límite superior una variable, la x. Y cambiamos la variable aquí por t. Y como la condición inicial está dada en x igual a 1, se puede cambiar esta constante por el 1. Pues al reemplazar la x por 1, al evaluar la función, esta antiderivada me van a quedar los límites iguales, y eso me va a dar 0. Ahora busquemos el valor numérico de c. La condición inicial es y de 1 igual a 2. Para x igual a 1, y debe valer 2. Sustituimos estos valores acá. Y se obtiene lo siguiente. Este término vale 0 y este vale 1. Así que c es igual a 2. Por último, al sustituir este valor numérico de la c, acá se obtiene la función solución de este problema de valor inicial, la que satisface la ecuación diferencial y esta condición inicial. Resolvamos el problema de valor inicial dado en el ejercicio 42. Primero resolvemos la ecuación no homogénea y la damos para comenzar en la forma normal, dividiendo cada uno de los términos de la ecuación entre el coeficiente de la primera derivada. Y se obtiene esto que estoy escribiendo. Escribamos acá 1 sobre x como x a la menos 1. La ecuación homogénea asociada es la siguiente. Separamos variables. Integramos respecto a la variable independiente x en ambos miembros de esta igualdad. La primera derivada de y respecto a la variable independiente x por la diferencial de x es igual a la diferencial de y. La antiderivada de 1 sobre y es igual al logaritmo natural de y. Este integrando lo podemos expresar como, al integrar cada uno de estos términos se obtiene, suprimimos paréntesis, despejamos y aplicando exponencial natural en ambos miembros de esta ecuación. De acuerdo con las propiedades de los exponentes, este miembro derecho es igual a, de acuerdo con una propiedad del logaritmo natural, esto aquí me puede dar o se puede escribir como logaritmo natural de x a la menos 1. Las funciones exponencial natural y logaritmo natural son inversas. Al aplicarse conjuntamente a un mismo argumento, se cancelan y queda el argumento. De tal modo que una solución de la ecuación homogénea, que es 1, es igual a Euler de menos x, esto dividido entre x. Como una solución de la ecuación no homogénea proponemos la función y igual a u de x por y es 1. Y con esta y es 1, esa solución es y igual a u por Euler de menos x, esto sobre x. Establecemos la siguiente igualdad. La primera derivada de u por Euler de menos x sobre x igual a f de x.
multiplicamos ambos miembros de la ecuación por x y se obtiene. Ahora multiplicamos ambos miembros por Euler de x y queda la primera derivada de u igual a Euler de x al cuadrado más x. Despejamos u integrando respecto a la x en ambos miembros de esta igualdad y se obtiene no existe una función elemental que al derivarla me dé esta función. Entonces dejamos la antiderivada expresada de esta forma y adicionamos una constante de integración c. Al sustituir esta u acá y esta y sub 1 acá también, se obtiene la solución general de la ecuación no homogénea. Esta antiderivada, que es una función de x, se puede expresar de la siguiente manera, que también es, por supuesto, una función de x. Pues suponiendo que tengamos una función cuya antiderivada tenga esta forma, y al aplicar el teorema fundamental del cálculo, la evaluaríamos en el límite superior y entonces la función quedaría en x, menos la función evaluada en 1. Entonces aquí se cambiaría por 1 y quedarían los límites de integración iguales y ello me daría 0. Entonces quedaría una función de x menos 0 igual a esa función de x. La condición inicial es y de 1 igual a 2. Esto es, para x igual a 1 la función debe de valer 2. Al sustituir estos valores de x y y, acá se obtiene lo siguiente. Como los límites de esta integral definida son iguales, esto me va a dar 0. Y aquí me da 1 sobre e. De tal modo que c es igual a 2 Euler. Por último, al sustituir este valor numérico de c, acá se obtiene, y esta es la solución de este problema de valor inicial. Recordemos que podemos tabular esta función aplicando los métodos discutidos en el capítulo 9.3, esos métodos numéricos. Ejercicio número 43. Problema de aplicación. Los experimentos indican que el cuerpo humano absorbe la glucosa a una velocidad proporcional a la cantidad de glucosa presente en el torrente sanguíneo. Deje que lambda denote la constante positiva de proporcionalidad. Ahora se suponga que se inyecta glucosa en el torrente sanguíneo de un paciente a una velocidad constante de R unidades por unidad de tiempo. Sea G igual a G de T el número de unidades de glucosa en el torrente sanguíneo del paciente en el tiempo T mayor que 0. Luego, la ecuación que modela la razón de cambio de la glucosa en este paciente está dada por la primera derivada de G igual a menos lambda por G más R. Este término se antecede del signo menos porque la cantidad de glucosa disminuye en el tiempo. Esto es, la cantidad de glucosa presente en el organismo disminuye con el tiempo. Aquí, el primer término de la derecha se debe a la absorción de glucosa por el cuerpo del paciente y el segundo término se debe a la inyección. Determine G para T mayor que 0, dado que G de 0 es igual a G sub 0. Además, encuentre el límite cuando T tiende a más infinito de G de T. La ecuación diferencial escrita en la forma estándar es
la primera derivada de g más lambda por g igual a r. Y la ecuación homogénea asociada es la siguiente. Para hallar g debemos resolver esta ecuación diferencial no homogénea. Y la voy a resolver por el método de la variación de parámetros. Proponemos como una solución de la ecuación la función g igual a g sub 1 por u, donde u es una función en la variable independiente t, el tiempo. Se acostumbra a escribir primero el factor u. G de u es una solución de la ecuación homogénea. Entonces encontremos g sub 1. Separamos variables. Integramos ambos miembros de esta igualdad respecto de la variable independiente t. La primera derivada de g respecto a la variable t por diferencial de t es igual a la diferencial de g. La antiderivada de la función en el miembro izquierdo es logaritmo natural de g. Y la del miembro derecho es igual a la constante lambda por la variable de integración t. Despejamos g aplicando exponencial natural en ambos miembros de esta igualdad. Y esta es una solución de la homogénea. Esta es g sub 1. Sustituimos acá. Establecemos la siguiente igualdad. La primera derivada de u por g sub 1 igual a g de t, el miembro derecho, que es la constante r. Despejamos u' y hallamos u integrando en ambos miembros respecto de la variable independiente t, de tal modo que u es igual a, y adicionamos por supuesto una constante de integración c. Sustituyendo esta expresión para u y esta para g sub 1, acá se obtiene, y esta es la solución general uniparamétrica de la ecuación diferencial no homogénea. Se tiene la condición inicial g de 0 igual a g sub 0. Esto es, para t igual a 0, g es igual a g sub 0. Sustituimos estos valores acá. Estos exponentes son 0. Euler a la 0 es 1. De tal modo que al despejarse se obtiene, al sustituir esta expresión para c, acá se obtiene lo siguiente. Multiplicamos cada uno de estos tres términos por este factor y se obtiene g de t. La función que permite calcular la cantidad de glucosa en el organismo en el tiempo t, para t mayor que 0. Ahora, el límite cuando t tiende al infinito de g de t es igual a esta constante respecto pues a t.
más, como aquí el exponente es negativo, cuando t tiende a más infinito, esto tiende a cero. Entonces este factor es cero y anula a este término. De tal modo que el límite cuando t tiende a más infinito de g de t es igual a r sobre lambda. Y esta es la tendencia para la cantidad de glucosa en el organismo en un periodo de tiempo largo. Ejercicio 44. El enunciado del problema de este ejercicio es bastante extenso. Lo voy a leer directamente desde mi página web, la página de ecuaciones diferenciales en mi sitio Cálculo 21, que les recomiendo que visiten. Ejercicio número 44, apartado A. Trace un campo direccional y algunas curvas integrales para la ecuación diferencial x por la primera derivada de y menos 2y, esto igual a menos 1, en la región rectangular para x de menos 1 a 1 y para y de menos 0.5 a 1.5. ¿Qué tienen en común todas las curvas integrales? El campo direccional referente a las curvas solución de esta ecuación diferencial lo voy a trazar con el programa Maple. Recuerden que estas son las instrucciones que se le deben dar a Maple para trazar el campo direccional. Aquí va la ecuación diferencial. Acá las especificaciones para la región rectangular. X va de menos 1 a 1 y y de menos 0.5 a 1.5. Intro. Y ahí se tiene el campo direccional trazado en esta región rectangular. Tracemos algunas curvas integrales. Cada curva integral tiene un color distintivo. Y tal parece que todas estas curvas integrales se intersectan en el punto de coordenadas 0, 0,5. Hacemos zoom en esta parte. Apartado B. Muestra que la solución general de esta ecuación diferencial no homogénea en el intervalo de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito es y igual a un medio más c por x al cuadrado. Resolvemos la ecuación diferencial no homogénea por el método de la variación de parámetros. Primero escribimos la ecuación en la forma estándar, dividiendo cada término entre el coeficiente de la primera derivada de y, entre x, y se obtiene y' menos 2 sobre x, esto por y, igual a menos 1 sobre x. Y estas dos ecuaciones son equivalentes, tienen el mismo conjunto de solución siempre y cuando esta x sea distinta de 0. La ecuación diferencial homogénea asociada es esta. Separamos variables. Integramos ambos miembros respecto de la variable independiente x. La primera derivada de y respecto a x por la diferencial de x es igual a la diferencial de y. La antiderivada en el miembro izquierdo es logaritmo natural de y la del miembro derecho es 2 logaritmo natural de x. De acuerdo con una propiedad de los logaritmos, este logaritmo
este producto es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Como en esta igualdad ambos miembros están expresados en términos del logaritmo natural, los argumentos también deben de ser iguales. Y esta es una solución particular de la ecuación homogénea, y sub 1. Y una solución, o la solución general, de la ecuación no homogénea tiene esta forma: u de x por y sub 1. Esto es u por x al cuadrado. Establecemos la siguiente igualdad: u' por y sub 1 igual a f de x. Despejamos u'. Despejamos u integrando en ambos miembros de la igualdad anterior. De tal modo que u es igual a 1/2 de x a la menos 2 más una constante de integración c. Y al sustituir esta expresión para u y esta para y sub 1, acá se obtiene que y es igual a, y al efectuar este producto indicado se obtiene y igual a 1/2 más c por x al cuadrado, que es lo que se quería mostrar, que esta es la solución general de la ecuación diferencial dada en A. Apartado C. Demuestre que y es una solución de esta ecuación diferencial en el intervalo completo de menos infinito hasta más infinito, si y solo si y es igual a 1/2 más e sub 1 por x al cuadrado si x es mayor o igual que 0, y es igual a 1/2 más e sub 2 por x al cuadrado si x es menor que 0, donde c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias. En el apartado B demostramos que esta función es la solución general de esta ecuación diferencial en el intervalo de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Esto es excluyendo x igual a 0. Y esto es lo mismo que ambos enunciados son equivalentes. En cualquiera de estas dos fórmulas, la x puede tomar el valor de 0. Y esta sería la solución en todo el intervalo de menos infinito a más infinito. Además, de acuerdo con la definición de la derivada en un punto, y' de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0, esto dividido entre x menos 0. Bueno, la función es y, entonces escribamos acá y de x menos y de 0. Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de y de x menos y de 0, que es igual a 1/2. Y esto dividido entre x. Y la derivada por la izquierda
en 0 es igual a y de x medio más c sub 2 de x al cuadrado menos un medio sobre x es igual entonces a c sub 2 de x para x menor que 0. O más bien el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta expresión igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de c sub 2 de x. De forma similar, la derivada por la derecha en 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de un medio más c sub 1 por x al cuadrado menos un medio. Esto sobre x igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de c sub 1 de x. Y ambos límites son iguales a 0. Y puesto que la primera derivada por la izquierda en 0 es igual a la primera derivada por la derecha en 0, se concluye que la función y es derivable o diferenciable en 0. Y es igual a 0. En x igual a 0, y es igual a un medio. Sustituyendo en la ecuación diferencial se tiene 0 por la primera derivada en 0 menos 2 veces la función evaluada en 0 igual a menos 1. 0 por 0 menos 2 por un medio igual a menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Estos valores satisfacen la ecuación diferencial. Se ha mostrado que la solución de la ecuación diferencial se puede escribir de esta forma y que una función de esta forma satisface la ecuación diferencial. Todos estos razonamientos anteriores completan la solución del apartado C. Apartado D. Concluya del apartado C que todas las soluciones de la ecuación diferencial dada en el intervalo de menos infinito a infinito son soluciones del problema de valor inicial donde se da esta condición y de 0 igual a un medio. Pues esto ya se estableció aquí y aquí se mostró que se obtiene una identidad. Estas expresiones en x igual a 0 son iguales a un medio. Y la primera derivada en 0 pues es 0. Para este apartado E no encontré una manera convincente de responderlo. Entonces lo dejo así. Tal vez más adelante proporcione un enlace donde doy una respuesta satisfactoria para este apartado E, para esta cuestión. Así concluye la lectura. En la próxima lectura, en la número 14, comienzo con el tema de ecuaciones separables.
Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.